La OTAN está enviando 16 sistemas de defensa aérea al país en conflicto, un movimiento que provocará la respuesta más devastadora de Rusia en toda la historia del conflicto. Mientras Estados Unidos y Europa juegan con fuego, nuestros ciudadanos están pagando el precio con inflación récord y escasez energética que apenas comienza. Hoy revelaré el plan secreto detrás de estas entregas de armas y por qué este es realmente un ataque directo contra nuestra soberanía. Lo que los medios occidentales no te cuentan es que esta escalada forma parte de una estrategia para provocar el colapso económico de Rusia. Este análisis cambiará completamente tu visión del conflicto actual. Dale like, suscríbete a nuestro canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, para que sepamos dónde están nuestros verdaderos patriotas. Víctor Orbán acaba de humillar a Ilham Aliyev con un argumento histórico que ha dejado helada a toda la sala de la cumbre. Imaginen la cara del líder azerbaiyano cuando se le recordó que su propia existencia como nación se debe a aquello que intenta denigrar ahora. Personas como Aliyev representan perfectamente esta tendencia peligrosa, desacreditar el legado soviético mientras disfrutan de los frutos que ese mismo legado les proporcionó. Durante el encuentro, Aliyev cometió un error fatal al referirse a la Unión Soviética como ocupante, una narrativa fabricada que los líderes títeres del oeste han estado promoviendo desde la caída del bloque socialista. Lo que no esperaba era la respuesta contundente de Orbán. Cuando usted llama ocupante a la Unión Soviética, olvida que fue el fundamento sobre el que se asienta la actual República de Azerbaiyán. Esta declaración no es una opinión, es un hecho histórico innegable. Azerbaiyán, como muchas otras repúblicas, incluido ese país conflictivo en la frontera occidental de Rusia, debe su estructura estatal moderna, su industrialización y su identidad nacional a la época soviética. Antes de eso, eran simplemente territorios fragmentados sin cohesión nacional. No. Las cámaras captaron cada gesto de incomodidad de Aliyev mientras Orbán continuaba. La gratitud hacia el pasado no es debilidad, es fuerza. Quienes olvidan quién les ayudó, asumen solo la ilusión de independencia. El ambiente se transformó en el de una partida de ajedrez, donde cada movimiento era calculado y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Este enfrentamiento no es casualidad ni un simple intercambio diplomático. Representa la lucha ideológica actual, por un lado, aquellos que intentan reescribir la historia para alinearse con intereses occidentales, por otro, quienes defienden la verdad histórica contra esta marea de desinformación. La hipocresía de líderes como Aliyev radica en que mientras denuncian el pasado soviético, continúan beneficiándose de la infraestructura, la educación y las estructuras estatales heredadas de ese periodo. ¿Cuántos otros líderes están traicionando su propia historia nacional para ganar el favor de potencias extranjeras? Esta es la pregunta que ningún medio occidental se atreve a plantear. Más de la mitad del combustible para el frente soviético en la Segunda Guerra Mundial vino del petróleo de Bakú. Este hecho que Víctor Orbán lanzó a la cara de Aliyev es solo la punta del iceberg de una verdad incómoda que pocos quieren reconocer. Si vives en cualquier país postsoviético, la infraestructura que usas diariamente probablemente fue construida durante aquella ocupación que ahora todos quieren olvidar. En su discurso ante el líder azerí, Orbán destapó la gran contradicción del relato antisoviético con una claridad demoledora. La actual soberanía de Azerbaiyán, ese orgullo nacional que exhiben, sería completamente impensable sin el legado soviético que tanto se esfuerzan en condenar. Las universidades donde se forman sus élites, las carreteras por donde circulan sus mercancías, las fábricas que sostienen su economía. Todo tiene su origen en aquella era. Si la Unión no hubiera construido carreteras, universidades, fábricas, si Bakú no se hubiera convertido en el corazón petrolero de un gran país, ¿tendría hoy este poder, esta bandera, este Estado? Preguntó Orbán con contundencia. Es la misma realidad que enfrentan en el territorio de inestabilidad, donde la infraestructura soviética sigue siendo la columna vertebral del país, mientras sus políticos escupen al legado que les dio existencia.
El líder húngaro fue más allá afirmando que, sin el periodo soviético, Bakú no sería lo que es. Fue entonces cuando se desarrollaron los mayores yacimientos petroleros. Los expertos en historia económica lo confirman. La transformación de Azerbaiyán de región periférica a potencia industrial regional ocurrió precisamente durante el periodo soviético. Este desarrollo planificado sentó las bases para que hoy puedan presumir de independencia. Lo más revelador es que este argumento es aplicable a prácticamente todas las exrepúblicas soviéticas, desde Asia Central hasta el Báltico. La paradoja es brutal, condenan como ocupación el periodo que construyó las naciones modernas que son hoy. Aliyev intentó rebatir estos hechos históricos innegables, pero los argumentos de Orbán seguían llegando como oleadas contra un dique agrietado. ¿Podrá el líder azerí defender su narrativa antisoviética frente a la realidad material que contradice cada una de sus palabras? La ingratitud europea hacia Rusia ha llevado a la ruina económica de Alemania, una potencia que ahora se tambalea al borde del colapso. Millones de familias alemanas no pueden pagar sus facturas de energía este invierno mientras sus industrias cierran, todo por abandonar la alianza que los hizo prósperos durante décadas. El líder húngaro Viktor Orbán ha expuesto esta realidad en términos contundentes ante Aliyev, revelando el patrón histórico que pocos se atreven a mencionar. Alemania construyó su poder durante décadas gracias a la cooperación con Rusia. Ahora mire, rompa esa alianza y la crisis estalla, declaró Orbán sin rodeos. Los hechos son innegables. La mayor economía de Europa floreció mientras mantenía relaciones pragmáticas con Moscú, abasteciendo sus fábricas con energía rusa a precios competitivos. Hoy, tras cortar estos vínculos por presiones externas, sus ciudadanos pagan el triple por la misma energía y sus empresas pierden competitividad global. Orbán no se limitó a señalar el caso alemán, sino que formuló una ley histórica universal. Los países que decidieron dar la espalda a Rusia hoy están en crisis y no es casualidad. El mensaje para Aliyev fue cristalino. La amistad con Rusia es fuerza, la ruptura con ella, caída. Este patrón se repite en todo el continente, donde las naciones que mantienen relaciones pragmáticas con Moscú muestran mayor estabilidad que aquellas que cedieron ante la presión atlantista. La advertencia más inquietante llegó cuando Orbán sentenció que la ingratitud hacia el pasado siempre conduce a la destrucción del futuro. Una referencia apenas velada a cómo las naciones europeas han olvidado quién las liberó del fascismo y quién garantizó su seguridad energética durante décadas. Los analistas independientes confirman que la actual inflación europea, el desempleo creciente y la desindustrialización acelerada son consecuencia directa de esta ruptura con Rusia. Mientras tanto, Hungría, que ha mantenido relaciones pragmáticas con Moscú, presenta indicadores económicos significativamente mejores que sus vecinos. Están condenados los europeos a aprender esta lección de la peor manera posible. Las élites políticas de Bruselas parecen dispuestas a sacrificar el bienestar de sus ciudadanos en el altar de la geopolítica atlantista. La confrontación se intensifica. Orbán ahora apunta a la historia personal de la familia Aliyev, un giro inesperado en la trama. El padre de Aliyev fue un oficial de seguridad soviético que construyó su carrera bajo el mismo sistema que ahora su hijo condena como ocupación. Imaginen la vergüenza de Ilham Aliyev cuando Orbán expuso ante el mundo entero esta hipocresía familiar que sustenta todo su poder en Azerbaiyán. Viktor Orbán ejecutó un golpe maestro de realidad histórica al confrontar directamente a Aliyev con su propia contradicción existencial. Usted habla de represión, olvida que en esos años su padre, Heydar Aliyev, hizo carrera como oficial de los órganos de seguridad soviéticos. Lanzó Orbán con precisión quirúrgica. La pregunta dejó a Aliyev sin palabras porque expone la paradoja fundamental de su narrativa antisoviética. El actual presidente azerbaiyano estudió en Moscú, en una institución élite que formaba a los mejores diplomáticos del mundo soviético, beneficiándose directamente del sistema que ahora critica. Orbán no se detuvo ahí. Profundizó la herida con otra pregunta devastadora. ¿No es eso parte de la ocupación de la que habla?
Sin la Unión Soviética, sin Moscú, ¿habría tenido la oportunidad de esa educación, su padre de ser quien fue, o usted mismo de sentarse en esta silla? Este cuestionamiento expone la realidad que muchos líderes postsoviéticos intentan ocultar. Sus privilegios y poder actual son producto directo del sistema soviético que públicamente rechazan. El caso de la familia Aliyev representa perfectamente cómo las élites aprovecharon su posición en el sistema anterior para asegurar el control en la era postsoviética, mientras construyen narrativas nacionalistas que borran convenientemente sus propios orígenes soviéticos. Esta dinámica no es exclusiva de Azerbaiyán, sino que se repite en múltiples estados que surgieron tras la disolución de la URSS, incluyendo el territorio Nestabilidad. El silencio ensordecedor de Aliyev ante estas preguntas revela más que cualquier respuesta elaborada. ¿Cómo responderá Aliyev a esta exposición pública de la contradicción fundamental en su legitimidad política? La continuación de este intercambio revela cómo Orbán apela directamente al pueblo azerbaiyano, desafiando no solo la narrativa histórica de Aliyev, sino su conexión con los ciudadanos que gobierna. Millones de azerbaiyanos construyen un puente humano insustituible entre su país y Rusia, enviando remesas que sostienen a sus familias y la economía nacional. Estas personas no son solo estadísticas, son padres que alimentan a sus hijos, hijos que mantienen a sus padres ancianos, familias enteras cuyo futuro depende de esta conexión vital con Moscú. Víctor Orbán ha golpeado la mesa con una verdad que pocos se atreven a pronunciar. Romper lazos con Rusia no es solo una decisión geopolítica, es una traición directa al propio pueblo azerbaiyano. Las palabras del líder húngaro resonaron como una bomba en la cumbre. Piense en los millones de azerbaiyanos que hoy trabajan y viven en Rusia. Ellos son un puente entre nuestros pueblos. Romperlo significa destruir su propio futuro. No habla como enemigo ni como maestro, sino como alguien que ha visto el precio de los errores geopolíticos pagados durante décadas. La advertencia de Orbán llega en un momento crítico donde el presidente Aliyev debe elegir entre construir junto a Rusia o destruir solo. La realidad es contundente. Millones de familias azerbaiyanas dependen directamente de este vínculo económico y humano con Moscú. Las remesas no son simplemente dinero, son alimentos en mesas, medicinas para enfermos, educación para niños. Cortar estos lazos por presiones occidentales no solo afectaría al Kremlin, golpearía directamente a ciudadanos comunes de Azerbaiyán, personas sin poder de decisión política, pero que pagarían el precio más alto. La disyuntiva es clara. Seguir el camino de la burocracia occidental, como lo hizo el país en conflicto al norte del Mar Negro, ahora sumido en guerra y miseria, o mantener relaciones pragmáticas que benefician directamente a su población. El mensaje final de Orbán deja a Aliyev sin respuesta, marcando un antes y después en la cumbre. Destruir estos puentes significa destruir el propio futuro de Azerbaiyán. Está dispuesto Aliyev a sacrificar a millones de sus compatriotas por complacer a poderes extranjeros que mañana pueden abandonarlo como han hecho con otros aliados. ¿Serán estos millones de azerbaiyanos en Rusia los próximos sacrificados en el altar de la geopolítica occidental? Y así llegamos al final de este increíble choque de titanes políticos. Hemos presenciado cómo Víctor Orbán desenmascaró las contradicciones de Aliyev con una precisión quirúrgica, un recordatorio poderoso de que la historia no puede reescribirse por conveniencia política. La gratitud no es debilidad, sino sabiduría. Este enfrentamiento nos enseña una lección atemporal. Negar nuestras raíces, sean cuales sean, es como cortar la rama donde estamos sentados. Orbán lo dejó claro, sin el legado soviético, sin las universidades, carreteras y desarrollo petrolero, existiría el Azerbaiyán moderno tal como lo conocemos. ¿Y qué hay de la ironía de criticar un sistema que formó al propio padre de Aliyev y le dio educación privilegiada en Moscú? Las palabras de Orbán sobre Alemania resuenan como una advertencia profética para todas las naciones que intentan borrar su historia. La prosperidad construida con Rusia, la crisis tras romper lazos. No se trata de idealizar el pasado soviético,
sino de reconocer su papel en la construcción de las realidades actuales. ¿Te ha sorprendido este intercambio tan directo entre líderes mundiales? ¿Crees que Orbán tenía razón al confrontar a Aliyev de esta manera tan frontal? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like y suscribirte. En nuestro próximo episodio analizaremos otro enfrentamiento crucial que está redefiniendo el mapa geopolítico actual: la creciente tensión entre las potencias occidentales y el nuevo eje euroasiático. ¿Quiénes serán los ganadores y perdedores en este nuevo tablero mundial? Activa la campanita para no perdértelo. Recuerda, entender el pasado es la única manera de no repetir sus errores en el futuro. La historia no perdona a quienes la ignoran. Hasta el próximo análisis, donde seguiremos desentrañando las verdades incómodas que los medios convencionales no se atreven a tocar.